Bueno, el viernes pasado, la Secretaría de Salud Federal, en la conferencia de prensa que da a estas horas, justamente anunciaron que varios estados, la mayoría casi de toda la República Mexicana, están en verde o en amarillo, es decir, ya no en rojo, ya no en naranja. ¿Cómo podemos interpretar y de qué sirven estos colores? Vamos a la línea con el doctor Jaime Briceño. Él es médico infectólogo del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, también es jefe de departamento de clínicas de allá del Cualtus de la UDG. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Pati? Un gusto estar con tu auditorio. Bueno, a ver, primero los semáforos, que estemos en verde, es decir, que ya pasó lo peor y se va restableciendo, o cómo podemos interpretarlo, porque también estamos pues ya en plenas vacaciones y decir que estamos en verde, bueno, pues parece un escenario también, pues también peligroso, ¿no? Por lo que se pueda venir en las próximas semanas. Este semáforo en verde obedece que en las últimas semanas ha habido un descenso de la última oleada que tuvimos en enero-febrero, pero que sin embargo este descenso, por lo que hemos visto en los últimos reportes, ya no es tan acelerado como se ha estado presentando. Es probable que este descenso, una vez que se desacelere, entre en una fase que puede ser de estabilidad, de meseta, pero es una carrera contra el tiempo. Tenemos aquí en este escenario dos posibilidades. Uh-huh. A medida de que la vacunación vaya progresando, pudiéramos ser en un escenario utópico, voy a mencionarlo así, Israel, y donde podamos prevenir una tercera oleada que sería para nosotros, o podemos ser, a medida de que la vacunación siga el proceso raquítico que hasta el momento está teniendo, un segundo Brasil, ¿no? Mencionar que países como Italia, por ejemplo, y Brasil en esta época están teniendo una nueva oleada de casos que puede saturar el sistema de salud, por lo que no está por demás seguir todavía con las medidas que ya todos conocemos. Bien, ahora, este tema de la tercera oleada, ¿cómo podemos interpretarla? Porque incluso hay quien dice, bueno, no hemos salido de la segunda o de la primera, ¿sí sería una tercera ola si después de estas 2 semanas aumentan, se disparan los contagios justamente por esto, porque la gente sale, porque los semáforos así no lo permitan? ¿Sería entonces como una tercera etapa de nuevos contagios como la que tuvimos en diciembre? Sí, es posible que sí, de hecho, latentemente podemos tenerla. Hay que mencionar que ya la desaceleración la caída, mejor dicho, de los nuevos contagios ha ido desacelerando. ¿Qué significa esto? Que ya no está cayendo tan abruptamente como lo venía haciendo hace 2 semanas. De hecho, en la última semana ya no está cayendo tan acelerada como estaba ocurriendo previamente. Aquí en Jalisco, por ejemplo, podemos ver que nosotros ya tenemos otra vez en la estabilidad de 300 a 400 casos diarios, y con la mortalidad que estábamos teniendo antes de la segunda oleada de tener desde 15 a 25 muertes en promedio diarias, ¿no? Entonces, mientras que no se alcance un 60% de la población vacunada para nuestra región, estamos siempre en la posibilidad de caer en una tercera oleada. Sí, de tener tercera o cuarta, o como venga, ¿no? El curso del... Sí, sí. Mira, déjame comentarte que si no hubiera vacuna, si no existiera la vacunación, tendríamos brotes esparcidos durante el año, posiblemente por los próximos 2 o 3 años, y en zonas geográficas determinadas. La idea con la vacunación es que cuando alcancemos un 60 a 70%, uh-huh, si quieres sumarle inclusive los casos que ya tuvieron COVID, pudiéramos alcanzar esta inmunidad de rebaño que pudiera limitar todavía estos brotes de mayor manera, inclusive en zonas geográficas ya más localizadas y en periodos de tiempo más extendidos. Mientras no tengamos una vacunación acelerada, estamos susceptibles a tener brotes a lo largo del año. Bien, que para nada la tenemos así, ¿no? Digo, no estamos como en Estados Unidos o en algunos otros países. Todavía se está enfocando apenas, ¿no? Con el personal médico, tú que estás también ahí más de cerca, pues no todos han recibido la vacuna. O, por ejemplo, en tu sector ahí donde estás tú, ¿todos ya recibieron la primera y la segunda? Sí, déjame decirte que en los hospitales civiles sí se ha cubierto la mayor parte del personal, pero sí es muy lamentable que en muchas otras instituciones públicas e inclusive, y hay que decirlo así, el personal de salud privado no haya recibido aún la vacunación, ¿no? De hecho, hay personal de salud de instituciones privadas que inclusive no han recibido la primera vacuna, ¿no? Entonces, en este contexto, dividirlos en personal COVID y no COVID, la verdad es que un paciente con COVID puede tener un sinfín de manifestaciones o tener otras manifestaciones además de COVID, por lo que cualquier personal de salud puede estar expuesto. Y sí, abundar en lo que comentaste, uh-huh, mientras que ya lo estamos viendo con Israel. Israel, una vez que alcanzó el 60-70% de su población, cayó estrepitosamente la hospitalización, sobre todo en personas de mayores de 65 años, y ya anunció inclusive los primeros días sin muertes. Y lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, con algunas localidades de California. Entonces, la vacunación es una realidad, y la verdad es que es una de las estrategias
que en conjunto con las otras, que seguir usando el cubrebocas, la distancia física y el lavado frecuente de manos, nos van a ayudar a limitar esta pandemia. Recomendaciones para la población que se va de vacaciones. Miren, la mejor recomendación es quedarse en casa. Esa es la principal. Pero como es posible, y muy posible, que muchas personas no se van a quedar en casa, la Universidad de Guadalajara en conjunto ha trabajado en la sala de situación una serie de recomendaciones que pueden ser consultadas, donde se favorece sobre todo la presencia en espacios físicos abiertos. Uh-huh. Es decir, fomentar siempre el espacio físico abierto, llámese en el restaurante, en la habitación donde van a estar. O sea, no lugares cerrados, optar por estar en un lugar abierto, ventilado. Abierto. Uh-huh. Continuar con el uso de cubrebocas, mantener la distancia física, el lavado frecuente de manos, pero el principal de todos, el espacio físico ventilado. Y es una serie de recomendaciones que pueden seguir en el sitio oficial de la sala de situación, pero sin embargo sí comentar que la principal recomendación pues es seguirse quedando en casa. Esta pandemia no se ha acabado, y hasta que no alcancemos una vacunación eficiente, sobre todo el 60% de la población, tendremos que seguir teniendo esas medidas. Bien, ahora, especulando un poco, doctor, de acuerdo a los semáforos que se nos informó por la autoridad federal, y también sabemos el ánimo de la gente de salir de la vacación y demás, ¿consideras que en las próximas semanas estaremos hablando, pues sí, de un repunte importante de casos? Ojalá que no, pero digo, sí, estimando lo que se viene. Sí, tenemos todos los elementos necesarios para que ocurran, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tenemos ya con estabilidad otra vez en meseta de casos nuevos, uh-huh. Primer punto. Segundo, porque no tenemos una vacunación todavía eficiente, por lo que es posible que sí se nos disparen los contagios. Tal vez, si se llega a acelerar la vacunación en personas mayores de 35 años, que lamentablemente todavía sigue siendo muy deficiente, lo que se pueda ver en un futuro es un aumento de los casos, o sea, que aumenten mucho los casos, pero sin embargo las enfermedades graves que requieran hospitalización, y sobre todo en el grupo mayor de 65 años, tal vez vayan a disminuir, eso sí. ¿De qué edad? Bueno, lo que se ha visto internacionalmente es mayores de 65 años, okay. Pero hay que recordar que la etapa de vacunación ahorita en México es mayores de 60. Sí. Entonces es probable que en México veamos un ascenso de casos, pero tal vez un descenso en la muerte y hospitalización de personas mayores de 60 años. Y conforme avancemos las fases de vacunación, que las siguientes 40, 60 años, uh-huh. Vamos a ir viendo cada vez menos enfermedad severa en esos grupos de edad. Bien, bueno, pues estaremos platicando contigo más adelante, doctor. Como siempre, muchas gracias por la disposición. Al contrario, un gusto como siempre estar con tu auditorio. Es el doctor Jaime Briceño, médico internista e infectólogo del antiguo Hospital Civil. Con esto nos vamos, gracias por habernos sintonizado. Oigan, mañana a estas horas vamos a tener la transmisión de la final del Preolímpico México aquí